Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este tema tan interesante, tan lindo, que es el de la relación Israel y la Iglesia. Esto es, Israel y la Iglesia. Pero estábamos mirando desde un aspecto, antes de decir la comunidad, que sería Israel, fuerza de Dios quiere decir la comunidad. Interesante. Jacob, que es cambiado, ¿verdad? En su nombre, Dios que le cambia después de luchar. Desde ahora te llamarás Israel, la fuerza de Dios. El hecho de haber vencido a Dios. Es decir, que nosotros vencemos en la medida en que nos unimos. Vencemos en la medida en que la comunidad camina juntos. Qué lindo que es esto, entender desde un sentido bien profundo, ¿verdad? Desde las raíces, digamos, lo que significa la comunidad. Alguna vez de ella de calle y cosela 4 años y se la lleva. O sea, solito queremos andar, como que queremos alejarnos. Ciertamente que el aspecto individual, personal, es importante en la medida que después se siente bien, pero siempre acompañado también de la comunidad. Porque para poder vivir bien, sentirnos bien, necesitamos de ese relacionamiento. Incluso se dice, y nosotros sabemos muy bien, la psicología dice, cuando un niño es educado en la soledad, es educado solo, después sufre muchos trastornos. Le es muy difícil el integrarse dentro de una comunidad. Y también sus actitudes, las formas en que vivimos, nos volvemos un poco huraños incluso, huraños. No solamente ermitaños, ermitaño es aquel que vive solo, ¿verdad? Pero como una opción, pero el otro ya medio como resentido, digamos, y ya imposible casi de entrar dentro del grupo humano. Bueno, todos estos elementos son importantes y esenciales. Y el elemento religioso, por lo menos, como la Biblia, el judaísmo, el Antiguo Testamento, nos demuestra es que el aspecto comunitario es el aspecto donde ellos acentúan todo el valor religioso. Porque religión, recuerden que significa el encontrarse consigo mismo.
darle sentido a la vida, dar una respuesta a toda nuestra existencia, ¿verdad? Eso significa religarse, religión. Por eso que es importante el aspecto de la religión. No podemos decir, yo soy ateo o lo que sea, porque primero no existe el ateísmo como tal. Existe en todo caso, un cambio de identidad a Dios. Le cambiás el nombre de Dios. En vez de ir al verdadero Dios, como dice la Biblia, el verdadero Dios significa la relación con lo trascendente, con lo existencial, con lo profundo, ¿verdad? Que da sentido a tu propia existencia. Eso es Dios. Pero sin embargo nosotros le damos el valor o subrayamos el aspecto más bien tangible, ¿verdad? Al dinero, a la pelota, a la sensualidad, viste que son elementos tangibles del momento, del sentimiento, más que de lo profundo, ¿verdad? De la existencia. Esto es lindo para reflexionar y es lindo para entenderlo y luego después para comenzar a trabajar sobre este aspecto de nuestra vida. Miremos lo que nos dice Pablo con respecto a esta relación que tiene que existir, ¿verdad? Entre la comunidad Israel, la fuerza de Dios y la iglesia, es decir, esta misma comunidad. Las cartas de Pablo son el documento más importante llegado hasta nosotros a propósito del problema, del enfrentamiento que existe aquí entre la iglesia y la sinagoga, es decir, el enfrentamiento que existe en la comunidad. Porque en toda comunidad siempre existen roces, ¿verdad? No tenemos que ser ilusos. No podemos vivir pensando que todo es color de rosa, ¿verdad? Que 100% va a ser positiva la vida, sino que sabemos que tenemos nuestras cruces. Y es ahí donde tenemos que afrontar estos problemas. Es en ese lugar donde nosotros tenemos que pararnos bien, comenzar a reflexionar y afrontar, ¿verdad? Lo que se nos viene. Pablo estaba orgulloso de ser judío, muy orgulloso de ser judío. Yo soy fariseo, etcétera, etcétera. Él insiste incluso, ¿verdad? Miremos un poco en alguna de estas cartas que él escribe, ¿verdad? A su comunidad, donde él dice directamente quién es él, cómo se presenta. Estamos, por ejemplo, miren ahí los que tengan su Biblia, segundo libro de los Corintios, en el capítulo 11, por ejemplo, ¿verdad? Versículo 22. Nos dice lo siguiente, Pablo, cuando está escribiendo a su comunidad. Dice, ellos son hebreos, dice. Se hace esta pregunta, se está peleando. Esta es una pelea justamente controversia de Pablo con la misma comunidad judía, Ellos son hebreos, yo también lo soy, dice. Ellos son israelitas, yo también soy israelita. Ellos son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo. Vuelvo a hablar como un necio y tonto. Yo lo soy más que ellos, mucho más por los trabajos, mucho más por las veces que estuve prisionero, muchísimo más por los golpes que recibí. Con frecuencia estuve al borde de la muerte, etcétera, etcétera. Y continúa. O sea, él está orgulloso verdaderamente de lo que él es. Él fue, ¿verdad? Del judaísmo. Yo soy hebreo, yo soy israelita, hijo de Abraham, todo. O sea, yo me considero dentro del movimiento, dentro del grupo. No me pueden tildar de nada, dice. Pero viste que está dentro de la comunidad, pero dentro de esa comunidad que también puede sufrir. Como siempre en cualquier comunidad, en cualquier familia existe los problemas y las dificultades. También tiene la otra famosa carta que se escribe a los filipenses en el capítulo 3, versículo 6. Él dice lo siguiente. Dice, por el ardor de mi celo, perseguidor de la iglesia. Y en lo que se refiere a la justicia que procede de la ley, de una conducta irreprochable. O sea, él se siente orgulloso de ser judío. ¿Por qué se siente orgulloso de ser judío? Porque recuerden que el cristianismo está viniendo del judaísmo. No es una cosa que está viniendo, una cosa nueva de Marte, de Júpiter o no sé de qué planeta, ¿verdad? Está viniendo justamente del judaísmo. Porque es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesús es judío, los apóstoles son judíos, la comunidad judaica reflexionan y entienden esto que Dios prometió durante todo el Antiguo Testamento, durante todos los libros. Aquí está. No podemos engañarnos. Qué lindo es entonces entenderlo así. No era entonces, dice, pecador procedente de gentiles. Pablo no viene, ¿verdad? Él no es pecador que viene de los gentiles. Él es un judío y entonces
como judío entiende muy bien el camino que él está haciendo. Miren Gálatas, esta es también la famosa controversia por la circuncisión. Gálatas capítulo 2, versículo 15, cuando se pelea también con Pedro, el incidente en ese lugar. En el versículo 15 dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores venidos del paganismo. Nosotros somos judíos, se presenta con fuerza el evangelio de Pablo. Y continúa, pero como sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, hemos creído en Él para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Ante cientos de peregrinos que mantenían estrictamente las distancias de seguridad, el Papa tuvo el Ángelus desde la ventana de su estudio. Tras la oración recordó que el sábado la ONU celebró el Día Mundial del Refugiado y que la pandemia ha afectado mucho a estas personas. La crisi provocata dal coronavirus ha messo in luce l'esigenza di assicurare la necessaria protezione anche alle persone rifugiate per garantire la loro dignità e sicurezza. El Papa Francisco también recordó los efectos de la crisis en el medio ambiente a nivel mundial. La chiusura ha ridotto l'inquinamento e ha fatto riscoprire la bellezza di tanti luoghi liberi dal traffico e dai rumori. Ora con la ripresa delle attività tutti dovremmo essere più responsabili della cura della casa comune. Francisco reflexionó sobre el Evangelio del día y las palabras de Jesús, no tengáis miedo. Mencionó 3 situaciones en las que se experimenta esta tentación. Sono come le 3 tentazioni, edulcorare il Vangelo, annacquarlo, seconda la persecuzione e terza la sensazione que Dios ci ha lasciato da soli. El Papa recordó que a pesar del miedo que podemos experimentar, Jesús invita a no inquietarse. Por eso aconsejaba a los discípulos que abandonaran sus dificultades en las manos de Dios, que les ama y les cuida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué.
dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio por nada. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando esta relación de lo que es la iglesia como tal, es decir, la comunidad como tal, y lo que significa entonces el Israel, es decir, la fuerza de Dios, el judaísmo como tal. Y estamos hablando desde Pablo. Pablo siendo cristiano, pero que proviene del judaísmo. Él se presenta y es muy celoso, dice, yo soy celoso de mi cuna, de donde vengo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores venidos del paganismo. Comienza así su introducción. Pero después, ciertamente va demostrando y va diciendo que todo esto sirve como base. Es decir, son los primeros elementos que Dios ha utilizado para revelarse. O Dios se fue revelando o se va revelando en ese proceso hasta llegar a su plenitud en la figura de Cristo, donde se revela totalmente. Y es ahí donde Él está acentuando ahora, ¿verdad?, el aspecto del cristianismo. Ahora dice, su pueblo que rechazara y que perdiera la salvación le producía gran tristeza y profundo dolor incesante. Eso de que el judaísmo, que Israel rechazara a Jesucristo y que no vea en la figura de Jesús el cumplimiento del Antiguo Testamento, entonces dice que le producía una tristeza enorme y un profundo dolor. Por amor a sus hermanos estaría dispuesto hasta estar separado de Cristo. Imagínense, por el amor, o sea, les amo tanto a ustedes que hasta me cuestiono esto. Vamos a mirar un poco Romanos, porque aquí la carta que él escribe a los romanos, en el capítulo 9 estamos aquí,
Desde el 8 comienza el centro, ¿verdad?, del caracú del pensamiento de Pablo como evangelio de Pablo, ¿verdad? Entonces, el capítulo 9, versículo 2. Comenzamos desde el inicio, cuando está hablando aquí de los privilegios que Dios le ha dado a Israel, al judaísmo. Porque dice, a través de este pueblo Dios se fue revelando, a través de nosotros Dios se fue revelando. Nos eligió como un pueblo. Pero ahora, ustedes tienen que saber que la revelación es Dios que se va dando a conocer poco a poco en nuestra propia historia. Por lo tanto, lo que nosotros tendríamos que haber hecho, dice Pablo, es ir abriendo nuestra mente, nuestra capacidad de entendimiento de que Dios se va dando a conocer. Ahora, Gálatas capítulo 4, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando dice, ahora llegó la plenitud de los tiempos? Entonces hubo todo un proceso, nacido de una mujer, etcétera, etcétera. Pero aquí, miremos un poco en este evangelio cuando él está hablando de este privilegio, porque por ahí comienza. Dios tuvo una predilección tan grande, dice, con Israel, ahí está la fuerza de Dios, Israel, el pueblo elegido quiere decir esto, ¿verdad? La fuerza de Dios, pero que tendría que haber entendido y tendría que haber sido el primero en comprender su misión y su función, que era llevar adelante este camino de salvación hasta llegar a la plenitud. Justamente, llega a la plenitud en que nada más y nada menos que Dios que se encarna, Dios que entra en la historia, Israel dice, se vuelve ciego. Es decir, no llega a comprender y no llega a entender qué es lo que está sucediendo. Es decir, no acepta ese proceso de revelación. Queridos amigos, esto es demasiado importante, porque muchas veces también nosotros no queremos hacer un proceso en ese cambio que tiene que existir en nuestra vida. Nos embretamos, nos quedamos, somos cabeza dura, quedamos ahí como encerrados en lo que nosotros pensamos y en nosotros queremos. Veamos cómo dice Pablo en este capítulo 9, carta a los Romanos, del versículo 1 vamos a comenzar. Digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento, dice, y aquí está, una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo en favor de mis hermanos. O sea, con esto te está diciendo, yo les amo tanto a ustedes, ¿verdad? Mi pueblo, yo soy de la misma estirpe, de la misma raza de ustedes. Por tanto, imagínense que casi llegamos a una herejía, lo que está diciendo Pablo. A la cuenta, mira lo que está diciendo. Yo mismo desearía ser maldito y separado de Cristo. Separado de Cristo. Maldito, dice. Yo prefiero hasta separarme de Cristo. Hacer una apostasía. Pero por amor a ustedes, mis hermanos, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, es decir, ustedes, pueblo mío, ustedes son israelitas. A ellos pertenece la adopción filial. Este es el privilegio. A ellos pertenece la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas. Qué síntesis maravillosa, ¿verdad? La que nos está presentando aquí Pablo. Impresionante. ¡Uy, pala, digo! Un fariseo muy entendido, muy versado en el Antiguo Testamento. Entonces él le hace una síntesis a esta comunidad que está comenzando a reflexionar, ¿verdad? Le está escribiendo aquí, está escribiendo a los romanos, ¿verdad? Y él se está presentando y presenta su evangelio. Y está hablando de Israel. ¿Quién es Israel? Es este pueblo privilegiado. A ellos, dice, les pertenece la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. Todo. A eso quiere llegar. Y por eso es que él sufre mucho, ¿verdad? Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Porque han hecho el proceso. Durante todo el Antiguo Testamento entendieron que Dios se iba revelando en su propia historia. Los profetas que le van anunciando y le van diciendo, ¿verdad? Cómo tiene que ir corrigiendo sus pasos para poder encontrar verdaderamente al Dios que se va revelando y que se va dando a conocer. O sea, todos estos elementos espectaculares. Pero justo ahora, ¡pum!, que Dios mismo viene. El reino de Dios, la presencia de Dios en la persona de Jesús, que es Dios y hombre. Entonces ellos, aquí en este momento, no llegan a comprender. No llegan a comprender. No entienden lo que está sucediendo, ¿verdad? Y se quedan ahí encerrados.
Dice, a ellos también pertenecen los patriarcas, ¿viste? Continúa entonces con esta historia, todo el Antiguo Testamento, todo este proceso de revelación de parte de Dios. Y de ellos desciende Cristo según su condición humana. ¡Qué teología más fenomenal! Una síntesis que te hace, no te pierde ningún detalle, porque ahora entonces te está hablando de la condición humana, es decir, de la encarnación. Dios que entra en nuestra historia, el cual está por encima de todo, ¿viste? La encarnación, pero aquí te vuelve a hablar de que Él es Dios, está encima de todo. Dios, bendito eternamente. Amén. Qué grande es Pablo, ¿eh? Bueno, después continúa otros elementos. En medio de todas las indescriptibles fatigas, porque Pablo sufre mucho. Pablo justamente a causa del Evangelio hace un camino donde él mismo se entrega plenamente al Señor por dar a conocer este reino de Dios y este proceso de salvación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Rifa de solidaridad de la escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. This song is Mary's Magnificat, and so we dedicate it to our mother.
soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in my Savior. He has seen the humble state of my heart, and now all will call me blessed. So praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim His fame. He has shown the strength of His hands, brought down the mighty from their pretense. He scattered the pride in their hearts and lifted the lowly to meet Him. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Proclaim His fame. We proclaim His fame. He has filled the hungry with good things, and the rich He sent empty away. He hath remembered His servant Israel, and we will remember Him always, always. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde la palabra de Dios, lo que significa la iglesia por una parte y sobre todo lo que significa también Israel. Esta comunidad elegida, acabamos de leer desde la carta a los Romanos capítulo 9, en este evangelio de Pablo, cómo él presenta esta relación del pueblo de Dios con su mismo creador, es decir, con Dios mismo. Pablo entonces, en este reflexionar suyo, lanza también
graves acusaciones contra los judíos. O sea, les baja la caña, ¿verdad? Porque justamente no llegan a comprender lo que Dios quiso revelar y fue revelando. Grandes acusaciones porque comenzaron bien, como pueblo elegido. Ellos fueron entendiendo, pero después, cuando tenían que dar el paso decisivo, con la revelación total, absoluta de Dios para con su pueblo, ellos se vuelven hacia atrás, Israel. Por lo tanto, los cristianos que proceden de la gentilidad de Tesalónica principalmente han sufrido persecución de parte de sus connacionales, los gentiles, lo mismo que las comunidades judeocristianas, de parte de los judíos en Judea. Y esto le va a poner mal a Pablo. O sea, Pablo está diciendo, ¿cómo es? Nosotros entre hermanos somos judeo-cristianos, nosotros creemos verdaderamente que el Señor se ha revelado plenamente y ha cumplido sus promesas en Jesús. Somos por eso judeo-cristianos. Pero sin embargo han sufrido mucha persecución de parte de sus connacionales, es decir, de los mismos judíos. Pablo entonces acusa y se lamenta. Los judíos mataron al Señor Jesús y a los profetas y nos persiguieron a nosotros, dice Pablo. Mataron al Señor Jesús y también a los profetas. Y encima de eso nos siguen persiguiendo a nosotros. No agradan a Dios y se enfrentan con todo el mundo, queriendo impedirnos predicar a los gentiles. Quieren impedirnos predicar a los gentiles. Porque, claro, cuando no hubo ya esa posibilidad y no había ya apertura y ellos comienzan a ser expulsados de la sinagoga, como nos dice el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Ustedes serán expulsados de las sinagogas, dice así, como una lectura ya posterior ciertamente, pero era el tiempo y el momento en que los cristianos fueron expulsados directamente de las sinagogas. Y entonces ya no les permiten entrar en las sinagogas. Ellos salen, se abren, Pablo principalmente, ya que ustedes dicen no nos permiten, nosotros vamos a abrirnos a todos, porque el Evangelio no es simplemente para un pueblo, para un grupito. El Evangelio es para la humanidad, es verdaderamente católica, es católica. Y entonces esta predicación que es católica, es decir, para todo el universo, para todo el mundo, para todos los grupos, se abre también a los gentiles. Los gentiles también entran dentro del catolicismo, porque es universal, es para todos. Y entonces ellos también deben salvarse. Así constantemente van colmando la medida de sus pecados, dice Pablo. Constantemente van colmando. ¿Por qué? Porque cuando no hay apertura de corazón en este relacionamiento, aquí estamos mirando un poco el relacionamiento de la iglesia y las sinagogas, las iglesias y las sinagogas. Pero dice, cuando no hay esta apertura, nosotros lo único que estamos haciendo es estamos colmando la medida de nuestros pecados. Pero la ira del Señor vino de improviso sobre ellos al fin. La ira del Señor. Por eso decíamos que Pablo, en esta parte, lanza graves acusaciones, ¿verdad?, contra su propio pueblo. Y eso lo encontramos en Tesalonicenses. Vamos a mirar un poco el libro o la carta, ¿verdad?, que escribe Pablo a los de Tesalónica. Estamos en esa primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del 14 al 16. Nos dice lo siguiente, comenzamos un poco desde el 13, la fe y la paciencia de los tesalonicenses. Dice, nosotros por nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo es realmente, como palabra de Dios que actúa en ustedes los que creen. Hasta ahí una introducción espectacular. Ustedes entonces no es que se quedaron simplemente con la cuestión de la palabra humana, sino que como palabra de Dios. En efecto, ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de la iglesia de Dios, unidas a Cristo Jesús, que están en Judea, porque han sufrido de parte de sus compatriotas el mismo trato que ellas sufrieron de parte de los judíos. Ustedes entonces también
fueron perseguidos en síntesis. Ellos mataron al Señor Jesús y a los profetas y también nos persiguieron a nosotros. No agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres, ya que nos impiden predicar a los paganos para que se salven. Así constantemente están colmando la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha caído sobre ellos para siempre. La medida entonces, ¿viste? La medida de sus pecados lo han colmado. Y esa ira de Dios es la que ha caído sobre ellos para siempre, dice. O sea, el hecho de no estar abiertos a la gracia de Dios. Entonces esto, queridos amigos, queridos hermanos, es tan importante para cada uno de nosotros que podamos entender, que podamos discernir también todo este proceso, porque también a nosotros nos puede pasar, ¿eh? Atención que esto después hay que mirar y hay que aplicarlo, hacer una hermenéutica y decir cuántas veces también nosotros cerramos las puertas a los demás. No se olviden lo que nuestro Papa, nuestro querido Papa Francisco nos dice, ¿verdad? Hay que abrir las puertas de nuestras iglesias. Y no solamente abrir las puertas, sino que dice salir, iglesia en salida. Se ha insistido tanto. Y al mismo tiempo esa otra frase tan linda, ¿verdad? De nuestro Papa Francisco que nos dice hay que ser pastores, dice, con olor a oveja, con olor al rebaño. Es decir, tener este celo. Pablo tiene este celo y él está transmitiendo eso. Pero al mismo tiempo en que transmite eso, les está echando en cara y les dice, atención, nosotros lastimosamente estamos actuando de esta manera porque ustedes nos están cerrando las puertas. Y esto sucede en muchos lugares. Sucede incluso en nuestras propias iglesias, atención, en nuestras propias congregaciones, en nuestras propias organizaciones religiosas. Estas cosas suceden. En que cerramos las puertas a nuestros hermanos, somos malos entre nosotros mismos, ¿verdad? No podemos ver a alguien, todo queremos uniformar, no podemos entender, incluso no podemos entender los defectos o los pecados de las personas, porque también en todo grupo humano existe eso. Lo importante es saber, como siempre en un estudio muy profundo, ¿verdad?, de la moral, siempre nos dice cuál es la opción fundamental. La opción fundamental. Eso es lo que hay que tener en consideración. Cuando uno entiende lo que es una opción fundamental, entonces todos los demás se vuelven en pecadillos, vamos a decir. ¿Por qué? Porque se pueden solucionar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual.
Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Oro fiat illud, quotam sitio. Isus in meatus tue gloriae. Queridos amigos, estamos en Ñan de Yarañé, Nuevo Testamento, hablando de esta relación de iglesia-sinagoga. Y aquí estábamos hablando de esta inquietud de Pablo, porque lo vemos bastante fuerte, ¿verdad? Con estas acusaciones. En Primera Tesalonicenses estábamos leyendo el capítulo 2, del 14, ¿verdad? Al 16, del 14 al 16. Siguieron, dice, el ejemplo de las iglesias de Dios unidas a Cristo, que están en Judea, que han sufrido a causa de sus compañeros. Ustedes siguieron ese ejemplo, Babio Pea. No tendría que ser así. ¿Cómo es que van a perseguir a sus propios hermanos? En todo caso hay que solucionar, y hay que solucionar de buena manera, ¿verdad? Es muy fácil supuestamente cortar las cosas y listo. Ya andé más o menos, ¿verdad? Y después, ¿qué haces? Nada. Ni el saludo después, nada. Cerrar las puertas. En cuanto que el Papa Francisco nos dice todo lo contrario, ¿verdad? Abran las puertas, reciban a los pecadores. Jesús comía con los publicanos y pecadores. Y más aún, insiste en esta iglesia en salida. Ustedes mismos vayan y busquen. No solamente lo abran la puerta para que venga el pecador y se acerque, sino que de viejo a cayue. Te oye por ecájese. A ver, ¿en qué te he herido? ¿Qué hice de mal? ¿Cómo podemos volver a restituir o a restablecer también? Restablecer eso que se ha truncado, que se ha roto, ese muro que pusimos. Tantos ejemplos lindos tenemos de eso, ¿verdad? La famosa, las murallas, por ejemplo, que existían, ¿verdad? Ahí en Alemania, la división. Sin embargo, después llega un momento en el cual, ¿quién iba a pensar el muro de Berlín, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar? Y nadie. Sin embargo, de repente se da. Bueno, son situaciones históricas y muchos de nosotros recordamos aún eso y conocemos más o menos esa historia, lo que pudo haber sucedido o cómo sucedió, ¿verdad? Tal vez no sabemos todos los detalles, los pormenores, pero por lo menos hemos visto que era una situación tan tensa, tan difícil, que de repente se abre todo, ¿verdad? Se abre todo. Cuando hay un buen deseo y cuando hay un querer de acercarnos, hay un querer de restablecer las relaciones. Bueno, sigamos un poco lo que Pablo justamente acusa y se lamenta, que ya hemos leído de Tesalonicenses, pero vamos a mirar de nuevo. Dice, los judíos mataron al Señor Jesús y a los profetas y nos persiguieron a nosotros. No agradan a Dios y se enfrentan con todo el mundo queriendo impedirnos predicar a los gentiles. Bueno, esta inserción de esta parte de la carta de Pablo es lo importante para nosotros entender, porque va mucho más de aquello que nosotros podríamos haber entendido en el contexto. Aquí te está diciendo mucho más, ¿verdad? Esta inserción, de cierta manera, da la impresión de que al mencionar a los judíos, estallara su cólera irreprimible. O sea, es como que parece que Pablo está explotando por esta situación tan clara, una situación así que se ve, a los ojos está, pero sin embargo que son tan cabeza dura, ¿verdad? Eso está queriendo decir. Y entonces su cólera es irreprimible. Primero se acusa a los judíos de haber asesinado a los profetas y después dice, colmaron este crimen matando al mismo Jesús, el profeta por excelencia, el Hijo de Dios. Aquí se carga la responsabilidad total sin mencionar para nada a los romanos. No dice nada de los romanos, ¿verdad? Sino que todo recae sobre los judíos sin atenuante alguno, ¿Se acuerdan que en otro pasaje que habíamos estudiado en los cursos anteriores habíamos dicho que
muchos de los escritos de Pablo sobre todo, y también Hechos de los Apóstoles, los escritos neotestamentales, nos cuentan que ustedes, dice, mataron a Jesús, al autor de la vida, etc., utilizando, siempre es utilizando también, porque la fuerza moral cae siempre sobre los judíos, también en los otros pasajes cae sobre los judíos. Pero aquí, en este caso, no hay ningún atenuante, aquí va todo directamente. O sea, le está diciendo, ustedes, eso de los judíos, sin atenuante alguno. A continuación recuerda Pablo las persecuciones de que él mismo ha sido objeto por parte de los judíos. Seguramente está pensando en las condenas de los tribunales judíos. Vamos a mirar lo que tenemos en 2 Corintios, por ejemplo, ¿verdad? En la carta a los Corintios, cuando él escribe su carta, estamos en el capítulo de 2 Corintios 11:23. 11:23, lo que tengan ahí en su Biblia, pueden asegurar también esa lectura y hacemos juntos. Dice, son ministros de Cristo, se vuelve a preguntar él con respecto a estos que están al frente, ¿verdad? En la misma comunidad. Vuelvo a hablar como un necio. Yo lo soy más que ellos, mucho más por los trabajos, más por las veces que estuve prisionero, muchísimo más por los golpes que he recibido. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con 39 golpes. 3 veces fui flagelado, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué. Pasé un día y una noche en medio del mar. En mis innumerables viajes pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, cansancio y hastío, muchas noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez, etcétera, etcétera. Qué lindo. ¿Cómo escribe luego Pablo? Es impresionante, ¿verdad? O sea, te habla del corazón, desde adentro te habla. Lo que él sintió, lo que él vivió y lo que él quiere predicar y está predicando, ¿verdad? Pablo es alguien que se encontró con Cristo. Alguien que se encontró. Imagínense, él era perseguidor de los cristianos, perseguidor de Jesucristo. Hasta que en un momento este testimonio del martirio de los cristianos es lo que a él le convierte, ¿verdad? Viendo que ellos continúan férreos, firmes, a pesar de todas las persecuciones. Poco ese. Pablo se pregunta, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Quiénes son estos? ¿Qué raza es esta, verdad? De estos cristianos que a pesar de que le llevamos a la muerte, a la prisión, sin embargo ellos continúan ahí, férreos. Entonces esto hace que comience a meditar. Y después él cuando narra, ¿verdad? Te narra en este encuentro, dice, cuando iba hacia Damasco, esta luz que lo deja ciego, al comienzo lo deja ciego, pero después que le habla esta voz, y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Esta voz que le habla en el corazón, en la mente, es justamente lo que él estaba haciendo de malo. Es la voz de la conciencia entonces. Es la voz de un Dios que se manifiesta de esta manera. Pero eso lo tumba, ¿verdad? Lo echa por el suelo. Pero se vuelve a levantar. Señor, ¿qué debo hacer? La famosa pregunta, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Pero nosotros cuando hacemos esta pregunta, ¿qué debo hacer, Señor? Es porque la fuerza del Espíritu y la fuerza de Dios ya nos ha tocado. Mientras nosotros no nos hacemos esta pregunta, Señor, ¿qué debo hacer? Estamos un poco lejos todavía de Dios. Entonces, si quieren saber cuál es el criterio para saber si ya estamos en camino de conversión, es cuando en tu mente, en tu corazón, en tu conciencia, resuena esta preguntita. Esa es la voz de Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, Señor, ¿cómo tengo que comportarme? ¿Qué es lo que tengo que ofrecer? Si eso aparece ya y si vos sentís eso en tu mente, quiere decir que ya sos un cristiano que estás en un proceso verdadero de conversión. Si eso no aparece por tu mente, hay mucho camino que hacer todavía. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Esto fue
Ñande Yara Ñe'e con el padre Víctor Luis Cabañas.